Mis queridos hermanos, un cordial saludo. Siempre es un placer, siempre es un gusto estar con ustedes para el repaso diario de nuestra lección en tu programa Reflexiones de la Biblia. Hoy vamos a estudiar el tema del día domingo, titulado Un comienzo glorioso. Bienvenido. ¿Sabías que en la Biblia las edades no son correspondientes a las edades de los tiempos actuales? Te lo voy a explicar. Hoy nosotros llamamos joven a una persona que llegue más o menos como hasta los 30 años y posiblemente ya esa clasificación pueda estar disminuyendo en edad y se catalogue a un ser humano joven hasta los 25, 27, pero vamos a suponer que sea hasta los 30 años. En la Biblia, una persona joven tenía la oportunidad de tener hasta 40 años y un poquito más. Acompáñame a buscar en la Biblia, en Éxodo capítulo 33, versículo 11, y tú puedes encontrar allí que a un asistente de Moisés, el principal asistente de Moisés, que se llamaba Josué, el texto bíblico lo llama joven. No tenemos tiempo para demostrar que Josué tenía aproximadamente 44, 45 años cuando Moisés escribe ese dato de él. Más o menos entre 40 y 45 años. Ahora, nos trasladamos al Nuevo Testamento y esta vez vamos a encontrar en el libro de Hechos de los Apóstoles el capítulo 7 y el versículo 58. Allí se narra que cuando a Esteban lo iban a apedrear, los que iban a cometer ese acto criminal depositaron sus vestidos, sus capas, a los pies de un joven llamado Saulo. Nuevamente, no hay tiempo para demostrar que Saulo, para esa época, tenía aproximadamente unos 43, 44 años. No obstante, la Biblia lo clasifica como una persona joven. Así que si tú tienes hoy 40 o 44 años, pues, y si eres seguidor de Cristo, siéntete joven, porque ¿sabías que en la Biblia un joven tenía más o menos hasta los 40 años para ser llamado como tal? Mis queridos hermanos, para el día de hoy vamos a estudiar el tema titulado Un comienzo glorioso y corresponde para el día 26 de diciembre. ¡Wow! Increíble, se nos está acabando el año. Pero yo me siento muy agradecido a Dios porque la Iglesia ha considerado a bien, el Departamento de Escuela Sabática ha considerado a bien invitar a Félix Adit Cortés para que sea el autor de esta lección. A Félix lo conozco personalmente, hemos incluso hasta jugado fútbol. Es una persona de sapiencia, es un hombre que se ha especializado en el libro de Hebreos y sus aportes a la Iglesia son muy importantes. Pero Félix, como cualquier otro autor de la lección, no va a abordar todos los temas concomitantes a esta lección. Por lo tanto, trataremos de hacer un cerco alrededor de Félix para compartir con la feligresía algunos datos que son relevantes y que Félix no lo menciona, no porque él no lo sepa, sino por el espacio reducido que la lección de la escuela le permite tener como a cualquier otro autor. Entonces, con este marco referencial que hemos mencionado también en otros episodios de su programa Reflexiones de la Biblia, trataremos de establecer un background, algunos elementos que no son mencionados en el estudio de la lección, pero que son importantes a la hora de la comprensión integral del tema que el autor nos está presentando. A tales efectos, les invito para que abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, el capítulo 16, y leamos el versículo 12. Todo capítulo, todo texto bíblico tiene un contexto superior
que son los versículos inmediatamente superiores, y tiene un contexto inferior, pero también tiene un contexto general. Y en este caso, el Evangelio de Juan tiene un contexto amplio. A su vez, el Evangelio de Juan está dentro de un contexto más amplio, que es los Evangelios. Los Evangelios están en un contexto más amplio, que es el Nuevo Testamento, y el Nuevo Testamento está en un contexto más amplio, que es todas las Sagradas Escrituras. Entonces, cuando Juan escribe esto que aparece en el capítulo 16 y el versículo 12 de su Evangelio, Jesús le dice a sus discípulos: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Ustedes recuerdan que en ediciones anteriores les he mencionado el hecho de que en la Biblia existen zonas grises. Vuelvo a hacer hincapié en esto de las zonas grises. No tenemos permiso de llenar esas zonas grises con especulaciones que rompen el esquema de la Biblia y que van en contravía de una clara definición de un tema que usted quiera meter en esas zonas grises, simplemente porque a ti se te ocurre. No. Las zonas grises es evidente que existen en la Biblia, pero un buen intérprete de la Biblia no especulará más allá de lo que la misma revelación le permitiría hacer. Este versículo forma parte de esas zonas grises. ¿Cuáles son esas tantas cosas que Jesús les quería decir a sus discípulos, pero que no las podían sobrellevar? No te olvides que los discípulos eran absolutamente judíos, y el judaísmo, dentro de sus tantas cualidades y particularidades, le enseñaba a sus adeptos, a sus correligionarios, un alto grado de nacionalismo. Los discípulos no eran todavía un producto terminado para Jesús. Estaban en ciernes, estaban comenzando apenas. Entonces, ellos veían en el templo de Jerusalén la máxima expresión de la presencia de Dios aquí. ¿Te acuerdas tú cómo en el libro de Mateo, en el capítulo 24, como un preámbulo de lo que va a constituirse posteriormente en el célebre discurso profético de Jesús, los discípulos señalan al templo como orgullosos, ¿no? Y Jesús, la respuesta que le da es contundente: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra en este lugar. Cuando los discípulos oyeron esa declaración de Jesús, créanme que ellos se sorprendieron, aunque el texto bíblico no lo indica. Es muy posible que esta declaración de Juan forme parte del intento que tuvo Jesús de enseñarle a sus discípulos que no depositaran su fe en esa estructura que iba a ser destruida. Él quiso llevarlos a el santuario celestial porque ese es el único santuario universal que permanece y permanecerá para siempre. Pero los discípulos no estaban en condiciones ni teológicas, ni culturales, ni sentimentales de recibir semejante información. Pero el autor de Hebreos nos va a presentar que en el santuario celestial está Jesús intercediendo por nosotros y que cuando Cristo estuvo aquí, la iglesia cristiana tuvo un comienzo glorioso. ¿Por qué? Porque en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, los versículos 17 al 18, encontramos por revelación divina que Jesús comisionó a la iglesia y la dotó con unas características de hacer milagros, de tomar, si fuese posible, sin quererlo, veneno o inundaciones. Nada malo le ocurriría a los discípulos. Y estas señales, y vamos a leer este pasaje en el Evangelio de Marcos, el capítulo 16, versículos 17 y 18, dice: el que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Y estas señales seguirán a los que crean. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosa mortífera, no les dañará. De más está decir que si yo, aunque conozca esto, de manera presuntuosa,
ahora voy a echar un demonio sin tener la preparación espiritual adecuada. O para cumplimiento de este versículo 18, hay una serpiente cascabel o una serpiente venenosa y de una manera presuntuosa yo voy a tomarla porque escrito está, nada me dañará. Eso es presunción. O que me voy a tomar un vaso de cianuro simplemente para demostrar que se va a cumplir la palabra. No, eso se llama presunción, no fe. Se presume que lo que ocurre aquí es accidental. Si un enemigo de la fe quiere eliminar a uno de los embajadores de Dios y entonces mezcla en un vaso de leche un poco de cianuro para que éste se lo tome, este embajador de Dios está inocente de lo que está ocurriendo y puede tomarse ese cianuro y nada le va a pasar porque Dios lo está protegiendo. Pero no aventures tú a tomarte un veneno para probar a Dios, porque eso no se hace. Entonces, cuando Dios dotó a la iglesia con estas capacidades, esto nos hace pensar en algo similar a lo que ocurrió por allá muchos siglos antes, y es cuando Dios llama a Moisés. Moisés iba a conformar al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios estaba esclavizado. Y entonces en el libro de Éxodo, el capítulo 4, donde Dios se le aparece a Moisés en la zarza y sigue el diálogo, viene Moisés y le dice a Dios: Señor, pero si yo voy, ellos no me van a creer. ¿Qué hago? Entonces Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés dice: tengo una vara, tírala. Moisés tira la vara y ésta se convierte en una serpiente, no en una serpiente de mentira, sino en una serpiente de verdad, porque Dios tiene el poder de crear de la nada algo y mucho menos con un material preexistente como es la vara. Moisés tiene temor, huye, Dios le dice: tómala por la cola. Luego le dice Dios a Moisés: mete tu mano aquí debajo de tu axila. Moisés mete la mano y cuando la saca, la mano sale completamente leprosa. Le dice Dios: vuelve a meterla. Moisés mete la mano leprosa y la mano sale blanquita nuevamente. Dios comisiona con esas señales milagrosas a Moisés para que se enfrente no solo a los ancianos del pueblo de Israel, sino también al faraón. Entonces encontramos una analogía breve aquí. Así como Dios comisionó de manera milagrosa a Moisés para enfrentar y realizar su misión, de la misma manera Jesús dotó a sus discípulos, a su iglesia, con unas capacidades milagrosas para enfrentar a las personas a quienes ellos llevarían el mensaje de la salvación. En consecuencia, el comienzo de la iglesia primitiva fue milagroso, extraordinariamente milagroso. Vamos a encontrar hombres que realizaron portentos. Pablo mismo realizó grandes milagros, Pedro, Felipe y muchos discípulos realizaron milagros, solo que el registro del Nuevo Testamento no presenta la realización de los milagros de cada uno de los discípulos nombre por nombre. Si esto ocurrió en los tiempos de la iglesia cristiana primitiva, la palabra de Dios no se queda solamente en ellos y estas señales seguirán. Esto significa que hoy estas señales seguirán, pero no es prenda de garantía que nosotros hoy pensemos que la mera realización de un milagro identifica a quien efectúa el milagro como un verdadero seguidor de Dios. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo también nos indica ya en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, de que el diablo hace milagros. Así que no es hoy prenda de garantía decir que si yo hago milagros, entonces soy siervo de Dios. Solamente el mensaje es el que nos determina si la persona que realiza milagros efectivamente viene en nombre de Dios. Que Dios te bendiga y continuemos alimentándonos diariamente de este exquisito pan que hoy se nos brinda en el estudio de la epístola a los Hebreos.